Iglesia, muy buenas tardes. Por favor, cada uno abra sus Biblias. Estamos en Isaías y hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recuerden el último capítulo hace 8 días, ¿cuál estudiamos? Capítulo 35. Hoy vamos a hacer un paréntesis porque nos vamos a saltar no en el tiempo, sino en los capítulos. Y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 40. Así que abramos nuestras Biblias. Recordemos que del 36 al 39, conforme a nuestro bosquejo, es un paréntesis histórico del libro de Isaías. Y para dar inicio a este sermón, quiero que recordemos dónde estamos ubicados en el tiempo. ¿Qué libro? Hemos estado estudiando ya por aproximadamente 2 años y medio. Y asimismo, ¿cuál es el tema central? Esta es una imagen la que tenemos proyectada para las personas que nos están escuchando próximamente en YouTube. Es una imagen que tenemos allí proyectada que nos devela la historia desde Génesis capítulo 12, datada en el año 2166 a.C., y vamos a tenerla hasta la iglesia. Nosotros en este momento estamos acá. No sabemos en qué momento de esta línea, puede que crezca más o pueda que sea más pequeña. Pero estamos desde Génesis 12 con el llamamiento de Abraham, de Ur de los Caldeos, a la iglesia en el día de hoy. Nos faltaría todo este aspecto que son aspectos escatológicos, la doctrina del estudio de los tiempos futuros. Pero quiero hacer un pequeño resumen y es muy breve. A lo mejor algunas personas ven esta imagen y dicen, ¿qué es todo eso? Auxilio. No sé cómo observarlo, no sé cómo verlo, pero vamos a tratar de tener presente esto. La línea amarilla es una línea de tiempo con unas fechas que datan algunos sucesos históricos supremamente importantes. Si vemos aquí, la Torá es entregada en el Éxodo y también a la segunda generación en el Deuteronomio, a la segunda generación de israelitas, y es allí donde salen de la esclavitud de Egipto y salen bajo el liderazgo de Josué. Así que en este periodo, entre el 1446, es donde van a ir a la tierra prometida. Ya después vemos el tiempo de los jueces, de Ruth, y aquí en esta pequeña línea estamos en el Reino Unido, que tiene una duración aproximada de 120 años, donde está el primer rey Saúl, el segundo David, y el tercero el hijo, el rey Salomón. 120 años. Pero aquí pasa algo muy importante, y es que si se dan cuenta, hay un Israel en el norte y un Judá en el sur. A esto se le conoce como el tiempo del reino dividido. Y precisamente, si se dan cuenta, en el año 722, Israel se va esclavo y es conquistado por el reino asirio. Aquí, el reino asirio. Asiria intenta hacer lo mismo con Judá en el 701 y su intento es fallido. Ya después de eso, Asiria no vuelve a incomodar, ni a estorbar, ni querer conquistar a Judá. Pero no pasa así con Babilonia. Babilonia realiza 3 momentos de esclavitud hasta que en el 586 a.C. van al exilio a Babilonia. Y ya después de ello, aquí en el año 538, vuelven en 3 momentos diferentes con Zorobabel, Esdras y Nehemías, vuelven del exilio en Babilonia. Y aquí tenemos estas imágenes, por favor tengámoslas presentes, de los medo-persas, de Grecia y de Roma, el cual sucede en el tiempo de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde estamos nosotros ubicados en Isaías capítulo 40? Estamos aproximadamente en este intento fallido del rey de Asiria, Sennacherib, a invadir Judá. Estamos en ese momento. Recuerden que Isaías es un profeta que su ministerio sucede la mayor cantidad de tiempo en Judá, no en Israel. Aquí hay unos profetas menores que son antes del exilio, durante el exilio, después del exilio. Así que esta es la imagen que quiero que comprendamos, y toda esta historia es supremamente importante porque si no entiendo el Antiguo Testamento, no voy a comprender a profundidad el Nuevo Testamento. Por eso la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras en todo su compendio. En futsal hemos estudiado Génesis,
estamos estudiando Efesios, en Circo estamos estudiando el libro de Hechos. Por lo tanto, nos interesa conocer todo el consejo fiel del Señor. Aquí todavía nos queda un tiempo. Aquí estamos. La vida está por aquí. Allí estamos. Y vamos a empezar entonces con un panorama. Y esto es importante porque lo que nos vamos a dar cuenta es que va a haber un texto del capítulo 40 en donde hay naciones y reyes que quieren gobernar. Y esta imagen precisamente son todos los gobiernos que han dominado a Israel a través de los tiempos hasta el día de hoy. Bueno, más datado precisamente hasta el 70 después de Cristo por Roma. Pero si se dan cuenta, empieza por Egipto con con el faraón. Después, en el tiempo en donde estamos, Asiria por Sennacherib. Después viene Babilonia, la gran Babilonia por el rey Nabucodonosor, del cual hoy también vamos a escuchar algo. Y después viene el reino de Medo-Persa, que empieza por Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes, que es allí donde ocurre todo lo de la reina Esther. Allí sucede lo de Esdras, lo de Nehemías. Así que después de eso viene un tiempo de silencio, aproximadamente en el año 300 antes de Cristo, donde el dominio pasa de los medopersas a Grecia y termina en el dominio de Israel bajo el imperio romano, en donde en el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande renueva el templo, algunas cosas de la estructura para poder meterse en lo político, pero ya en el año 70 Tito, el hijo de Nerón, es el que destruye el templo de Jerusalén completamente. Si se dan cuenta, tenemos mucho por qué estudiar. Hay muchas cosas de las cuales nos estamos perdiendo por no conocer todos estos aspectos. Pero para eso estamos aquí, a la luz de la palabra. Hoy vamos a estudiar lo siguiente, y es Isaías 40, del versículo 1 al 31, y tiene por título, el Señor me ha permitido colocar este título que tiene por nombre La majestad del Dios vivo y verdadero. La majestad del Dios vivo y verdadero. Isaías, en ese sentido, es un profeta mayor, y su nombre significa Jehová es salvación. Recuerden que del capítulo 40 al 66, el Señor, inspirando a Isaías, va a hablar de salvación. Y asimismo, imagínense algunos datos del Nuevo Testamento. Es el segundo libro más citado de Isaías, con más de 65 citas en el Nuevo Testamento. Asimismo, se menciona a Isaías con nombre propio más de 20 veces. El primer libro es Salmos. El mismo Señor Jesús lo cita, los 4 evangelios, el apóstol Pedro, Santiago en su epístola. Así que no estamos hablando y no estamos estudiando, obviamente, cualquier texto. Es muy, pero muy importante. Y este periodo ocurre entre el 739, por aquí aproximadamente, hasta el 686, que es cuando muere Isaías aserrado con una sierra de madera por uno de los reyes. Eso es lo que normalmente pasa con los profetas. Así que también pasa con los predicadores. Si hoy tú sales enojado conmigo, es normal. Si no quieres volver a la iglesia por la exposición fiel de las Escrituras, es normal. Y si no estás de acuerdo con lo que se va a decir desde el púlpito fielmente en las Escrituras, es normal. Pero ten cuidado, porque si lo que se va a exponer es fiel, es palabra de Dios y eres tú el que debe temer. Pero si yo estoy equivocado y todo este estudio y preparación es errónea, soy yo el que debe temer. Entonces, estamos aquí y vamos a dividir este estudio en 3 partes. El primero va a ser el consuelo verdadero. Y vamos a leer versículo por versículo y por el tiempo vamos a ir avanzando conforme leemos el texto. Entonces vamos a empezar. Este capítulo 40 trae una riqueza maravillosa e indescriptible del carácter de nuestro Dios y Santo Señor. Y obviamente me tomé el atrevimiento de saltar en los 4 capítulos, porque quiero que empecemos el año estudiando la majestad del Dios vivo y verdadero. Quiero que empecemos el año meditando y pensando y estando expuestos a esta verdad trascendental en la vida de todo ser humano. Entonces, el primero es el consuelo
verdadero. Y vamos a empezar entonces con nuestra lectura. Capítulo 40, y vamos a leer solamente el versículo 1 para empezar. Dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y aquí hay un doble imperativo. Recordemos que los imperativos son verbos que son mandamientos. Y aquí hay un doble imperativo. Y ese consuelo, consolado, significa confortar. Esa es la traducción literal. Dios está pidiendo que sea su pueblo confortado. Y yo no sé cómo hoy vienes delante del Señor. Yo no sé cómo está tu corazón. No sé exactamente cómo están tus pensamientos, cómo está tu ánimo, cómo están tus planes, cómo está tu economía, cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo están tus papás. No tengo idea. Gracias al Señor, yo no soy Dios. Él sí lo sabe. Hoy el mandato para mí es llevarte al consuelo. Hoy tengo el mandato de confortar tu corazón. ¿Y esto de confortar qué significa? Y es estar en un estado, en una condición de encontrar una medida de alivio al dolor. Hay personas que buscan esa medida de alivio completamente engañosa a través del alcohol, de las sustancias psicoactivas, del dormir, del suicidio, etcétera, hasta del cortarse y demás, porque quieren encontrar un alivio a su dolor. Pero lo que sabemos claramente es que nada de eso puede llegar a consolar el alma, ni siquiera el mismo cuerpo, ni siquiera la mente. Nada de eso lo puede consolar. Pero asimismo no solamente quitar esa medida de dolor, sino también de angustia. Hay personas que sufren de depresión continua, andan en una tristeza continua, andan con dolor continuo, andan enfermos continuamente. Y ya hemos dicho que no solamente se trata de algo físico, sino que se trata netamente en la profundidad de algo completamente espiritual. Problemas del alma. El confortar también termina siendo esa persona animado, afirmado, fortalecido y vivificada. Esa es la palabra consolar. Ahí está el doble imperativo. Y esto es increíble porque este mandato es dado a los profetas que van a estar presentes en el exilio babilónico. O sea que este capítulo lo que nos está narrando es una situación futura en donde los profetas deben consolar a los que están en el exilio, pero todavía no ha pasado. Pero Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, lo que quiere darles a entender a estos profetas es que en el tiempo de esclavitud babilónico, o sea, en Jeremías, Ezequiel, Daniel, es un mandato consolarlos. Y por lo tanto es un mandato para mí hoy, el llevarte al consuelo, a confortar tu corazón. Vamos a ver cómo se hace eso según las Escrituras. ¿Ok? Vamos al verso 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Aquí hay una clave increíble. Y es que para que tú puedas tener un consuelo real de cualquier situación, ¿a dónde debe dirigirse la persona? Al corazón. ¿Tú quieres disciplinar a tus hijos? Ve al corazón. ¿Tú quieres en verdad que tu esposo cambie? Ora por su corazón. ¿Quieres que tu esposa sea transformada? Ora por su corazón. Dice la palabra que del corazón mana la vida. Por lo tanto, la instrucción de Dios para el profeta es: ve y háblale al corazón. Seguimos la lectura. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y esto es hermoso, porque aquí está afirmando varias verdades. Y una de ellas es que el pecado de Israel ya ha sido pagado. Es más, hay una hipérbole poética porque dice que 2 veces ya fueron pagados. Allí 2 veces ya fueron pagados. Doble ha recibido de la mano de Jehová. Pero lo increíble de esto es que no solamente ha sido pagado, sino que todos sus pecados ya han sido perdonados. Miren por dónde va el profeta. No te atrevas a consolar a una persona brindándole medicamentos, porque no hay medicamento para el alma. No hay medicamento para el corazón.
No hay medicamento que te haga entender que el consuelo viene por el perdón de los pecados. Qué impresionante esto. Si el perdón de los pecados a ti no te tiene viviendo de gloria en gloria, gozoso, disfrutando de la vida terrenal, no hay medicamento alguno para ello. Así de sencillo. Vamos al verso 3 al 5. Sigamos la lectura. Voz que clama en el desierto, 2 puntos. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto quiere decir, siguiendo esta coherencia bíblica de Isaías, que el consuelo radica en algo profundamente importante y trascendental. ¿Quieres llevar a alguien a Cristo? ¿Quieres llevar a alguien a que una persona esté de mejor ánimo, de mejor semblante, que su gozo sea genuino y no efímero? Tú quieres dar a un niño feliz, le das un bombombón, pero cuando se le acabe, ¿qué va a pasar? Va a querer otro porque se le acabó la felicidad. ¿Quieres ver a un adulto feliz? Dale dinero. Pero cuando se le acabe, ¿qué va a pasar? Va a pasar igual. ¿Quieres ver a un adicto feliz? Dale su consumo, pero cuando se le acabe, ¿qué va a pasar? ¿Quieres ver a un alcohólico feliz y pleno y dichoso? Pues dale alcohol, pero cuando se acabe, ¿qué va a pasar? Dale un inmoral, sexualidad, pero cuando se acabe, ¿qué va a pasar? Nada de eso va a satisfacer. Hay algo más profundo. Y mira lo que dice estos 3 versículos. Y es que estas palabras, en su contexto inmediato allí, en su época, en el año 701 aproximadamente, este texto lo que dice es que cuando un monarca, un rey, un magistrado quería visitar una nación, enviaba a trabajadores delante de él. Y esto con el propósito de quitar toda la basura que se pudiese encontrar por el camino, de quitar los escombros, los matorrales, los árboles, y si había montañas se tenía que aplanar. Si los caminos estaban pedregosos, se tenía que aplanar y por lo tanto no podía haber camino con algún tipo de estorbo para el monarca que iba a llegar. Ese es el contexto que tenemos de Isaías. Imagínate el rey de Babilonia queriendo visitar a Judá y pues en este entonces no viajaban en BMW o en la de Fabito, en una 4x4 que donde nos metamos eso no le pasa nada. No, en este entonces tocaba a pie, en burro, en caballo, o sobre carros de caballo. Y tú te imaginas subiendo por estas carreteras en esos vehículos sin encontrar tropiezo. Y Jerusalén era una montaña. Allí Jerusalén era la capital y por lo tanto estaba sobre la cima de. Así que aquel monarca tenía que quitar todo lo que hubiese por delante para que el monarca pasara. ¿Tú te imaginas un rey en trancón? ¿Cómo va a estar su carácter, su alegría? ¿Tú te imaginas al presidente en un trancón aquí en Bogotá? No, él a quién envía por delante. A nadie, porque él viaja en helicóptero. Pero sí vemos magistrados y demás que envían camionetas y policías por delante y paran el tráfico. ¿Para qué? Para que no haya ninguna interrupción en el camino y el propósito donde deben llegar. Pero ¿saben? La interpretación teológica de este texto no es esa. Y es que este texto es citado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y habla de un personaje, de Juan el Bautista. Él fue el hombre que fue apartado por Dios para que fuese la voz que clama en el desierto. ¿Y esto qué tiene que ver con el texto? ¿Cómo así que aplanar senderos y quitar todo escombro y demás? Pues imagínate que esta ilustración hermosa habla de que el consuelo viene precisamente del mensaje de Juan y de Jesús mismo. Y es, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados para el perdón de los pecados. Así que, ¿sabes qué te va a traer consuelo verdadero? Es quitar todo el escombro, la basura, la inmundicia,
todo altibajo, toda montaña de pecado que hay en tu corazón. Tienes que aplanar la carretera de tu alma para que pueda Dios concederte un arrepentimiento genuino y puedas, por consecuencia, venir a un consuelo eterno. De lo contrario, no va a pasar nada en tu vida. Nada de eso va a pasar. La plata no te va a quitar eso. El salir de deudas no te va a consolar. Dejar el consumo no te va a dejar la botella no te va a traer consuelo. Que tu marido cambie no te va a traer consuelo. Que tu esposa sea mejor esposa no te va a traer consuelo. Solo hay una cosa que lo puede hacer y es el arrepentimiento genuino. Anhelo que el Señor pueda traer a nuestros corazones un arrepentimiento bíblico, lo cual nos lleve a un consuelo eterno. Esto es lo que significa este texto tan, pero tan hermoso. Así que anhelamos llamar genuinamente a toda la audiencia para que puedan venir a ese arrepentimiento y cambien de camino. Lo hermoso también de esta palabra consolar y como nos ha llevado el texto a este arrepentimiento es que la palabra consuelo en griego, estamos en el Antiguo Testamento en hebreo, traduce lo siguiente y es llamado al lado de uno. Significa ayudar cercanamente uno. Primeramente, hablar cerca a cualquiera de manera entrañable. Y aquí, esto es espectacular, a mí me parece tan precioso. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando alguien requiere de consuelo, es como si necesitara ser socorrido por un problema del cual no puede salir solo. Y esto demanda la compañía cercana, profunda y bíblica de otra persona. Pero estamos en una comunidad evangélica en donde yo prefiero estar solo, yo puedo solo, no es necesario rendirle cuentas a nadie, yo no quiero que nadie se me meta en mi vida, no quiero que nadie sepa las cosas de mi matrimonio, mucho menos las deudas que yo tengo y por lo tanto sigue sufriendo, sigue padeciendo. Porque cuando el Señor dice, consolaos, consolaos a mi pueblo, el Señor está mandando a alguien para que consuele a su pueblo. Tú y yo necesitamos a alguien para venir a arrepentimiento, para ser consolados. Yo solo, mira, el pecado me hace un necio, orgulloso, altivo, mentiroso. Si tú estás pecando, tú crees que estás bien y los demás están mal. Si tú estás pecando, te deleitas en la inmundicia. Y muchas veces ni te das cuenta que estás pecando. Es más, tienes el atrevimiento de decir, estoy bien con Dios. ¿Con cuál Dios? Porque con el Dios santo y admirable, eres abominación delante tuyo. Así de sencillo. Tengamos cuidado de llegar a pretender decir que estoy bien, porque definitivamente cuando llega alguien externo y anhelamos que esa persona esté viviendo en santidad y que sea un hombre o una mujer de Dios, de manera inmediata va a oler y a percibir, a discernir que no estás bien, que estás en pecado y que necesitas arrepentirte delante de Dios. A esa persona, atesórenla. A esa persona, ámenla. A esa persona, deseen tenerla a su lado todo el tiempo, porque es una enviada del Señor para el consuelo de tu alma. Lastimosamente, ¿sabes qué pasa hoy día con esas personas? Son rechazadas. Y normal, como todo profeta, fue rechazado. Como todo hombre de Dios, es repudiado, es vituperado, no es soportado. Pero hermanos y amigos y visitantes, anhelen personas de ese calibre a su lado, que no hablen de tonterías ni de estupideces de este mundo, sino que hablen de lo más importante, y es tu corazón y tu alma delante del Señor. De lo demás, tranquilos, todo va a estar puesto en su sitio a su tiempo. Continuemos versos 6 y 8. 6 al 8.
¿voz qué decía? 2 puntos. Da voces. Isaías respondió, ¿y qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y esto es un texto que empieza en creciendo, en aumento. Primero hay un doble imperativo, consolados, consolados. Y aquí ya solamente en el verso 6, ¡da voces! ¿Qué es eso de dar voces? Dar voces en algunas de sus traducciones, si tienen la NTV, por ejemplo, la traducción literal es ¡grita! Grita al pueblo, grita arrepentimiento, grita que solo en Cristo hay plenitud de gozo. Llama, anuncia, proclama. A mí me encanta gritar el evangelio. Algunos han estado conmigo en un Transmilenio. ¿Y cómo debemos hablar en el Transmilenio para que todas las personas de ese vagón, tampoco, de ese vagón, escuchen? Pues obedezco al mandato que Dios le da a Isaías. Y es, da voces, proclama, grita, anuncia, convoca. O sea, llama a una persona para que venga y para advertirle de algo realmente importante. ¿No les ha pasado con algunos de sus parientes o hijos, más que todos los niños? Y es, ven para acá. ¿Ves esto azul? Se llama fuego. Y si tú te acercas a él, te vas a quemar. Y te va a doler mucho. Y vamos a tener que ir al hospital. Y te van a tener que aplicar una inyección. Es donde dicen los doctores, no, pero si me van a vender así en la casa, tampoco. ¿No, cierto? No, el médico está para servirnos. Pero hay una advertencia que hay que dar a las personas. Lo mismo para nuestros jóvenes. Mira, tú haz lo que quieras. Todo te es lícito. Pero no todo te conviene. Todo te es permitido. Pero no todo te edifica. Yo ya pasé por eso. Y mi advertencia es la siguiente. Si tú vas a hacer esto, ten presente que vas a sufrir de aquí en adelante. Eso es dar voces. Eso es llamar a la audiencia. Ese es el mandato del Señor. Da voces, Isaías. Da voces, Jason. Da voces, Iglesia La Vid. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque este texto lo que demanda, y es un contraste que tiene Isaías muy hermoso para predicar las buenas nuevas, y es que hay un contraste entre la fragilidad y escasa importancia de la humanidad con la grandeza y la majestad de Dios. Según este texto, ¿cómo es el hombre y la gloria del hombre? El apóstol Pedro y Santiago también lo manifestaron. Y Santiago utilizó este texto de Isaías para declarar que el amor a lo material es inútil, o sea, fútil, es inverosímil, no es necesario, es de poca importancia, no tiene ninguna trascendencia. Y Pedro también lo mencionó. La vida del hombre y todos sus logros, ¿qué carreras tiene? No, esto, ¿y qué estudio? No, esto, ¿y a dónde ha sido? No, a estos países, ¿y cuántos idiomas? Bueno, voy por el tercero. ¡Wow! Maestría, doctorados. ¿Sabes qué es eso para el Señor? Como la hierba, como la flor del campo, que hoy está y mañana es echada a la hoguera, mañana no está, mañana se seca. Y el texto dice que se seca por el viento del Señor. Hoy tú tienes todas tus cosas. Mañana. Y si hoy no tienes a Cristo, mañana no tienes nada, aunque tengas todo. Así de sencillo, no tienes nada. Por esto es necesario que bíblicamente podamos comprender qué es la amartiología. ¿Qué es eso? La doctrina del pecado. Tenemos que estudiar qué es la antropología, la doctrina del ser humano a través de las escrituras. Porque eso te va a hacer entender cuál es tu condición efímera delante de un Dios eterno. ¿Quién eres tú? Soy un gusano. ¿Cuán grande eres tú? Más pequeño que el grano de la arena del desierto. Entonces, ¿por qué te jactas si no eres nada?
Qué importante Isaías como nos está haciendo ese llamado para poder conocer quiénes somos. Es un grito. Mira que el grito no es por ahora. Habla de que Dios va a tener cosas lindas para ti. No, el grito es: ve y dile a todo el mundo que es como la hierba. Ve y dile a todos que todos son inútiles. Ve y dile a todos que su pecado los tiene esclavos y por lo tanto, por más obras buenas que hagan, nunca van a alcanzar la misericordia del Señor. Imagínate este mandato. Súbete en un Transmilenio y dile a todos que son pecadores y van para el infierno. Ve y dilo. Ese es el mandamiento. Pero asimismo, debemos tener cuidado de creer que vivimos estando bien con Dios. Ten cuidado, que merecemos el cielo, que merecemos las cosas buenas de la vida, olvidando, ignorando y rechazando lo que no perece. Y eso es la palabra de Dios. Dice el Señor: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús fue tentado, ¿y con qué respondió? Así dice el Señor, con la palabra de Dios. Tú eres tentado, ¿con qué responder? Con la palabra de Dios. ¿Quieres un cambio en tu vida? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres que tu familia sea transformada? Lee diaria y constantemente la palabra de Dios y te aseguro que el Espíritu Santo va a hacer en ti y en tu familia. Pero si tú pretendes que tu familia va a cambiar a punta de gritos, a punta de quejas, a punta de distanciamiento, a punta de lo que sea, estás completamente equivocado. Nada de eso va a cambiar. Es más, va a empeorar. Continuemos. Versículo 9 y 11. 9 al 11. Y aquí continúa: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Un paréntesis, esa anuncia. Recuerden que Sión y Jerusalén son dos palabras que hablan de Israel, de Jerusalén. Entonces, cuando dice anunciadora, traduce en el hebreo las buenas nuevas. ¿Alguien se atreve a decir que anunciadora de Sión es la Sión evangelística? Allí Jerusalén debía evangelizar al resto de naciones, al resto del mundo. Obviamente no lo hizo, no lo hizo. Sigamos, verso 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, entre signos de admiración: ved aquí al Dios vuestro, mírenlo, aquí está. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su trono. Este texto es hermoso, el que sigue. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y este último versículo lo que hace es cerrar la primera sección con el mismo tema con el que empezó: consuelo. ¿Cuál es la tarea de un pastor según este texto? Y es consolar a las ovejas. Una oveja recién parida, por la leche que tiene, estuve leyendo, a veces es bueno leer, por la leche que lleva y por el dolor y la debilidad en la que pasa después de parir, toda oveja que pare debe ser cargada en los brazos. Y asimismo, sus criadas deben ser protegidas como el pastor cuida a su rebaño. Esa es una ilustración de cómo Dios quiere cuidar de ti. Solo que en vez de ser ovejas, somos cabras monteses. Cabras que no paran quietas, que quieren estar de un lado para otro, buscando dizque mejor hierba, buscando dizque un mejor lugar, buscando donde me sienta mejor. Como si esto fuese un restaurante, como si esto fuese un buffet. Si quieres buscar lo que más te gusta, ve a un buffet. Paga y come lo que tú quieras. Pero con la iglesia de Cristo no hagas eso. Si es una iglesia fiel a las Escrituras, ama a tu iglesia. Honra a tus líderes. Honra en verdad a las personas que están predicando la palabra. Sométete a la voluntad del Señor. Pide consejería bíblica, pide acompañamiento, pide un discipulado.
¿A dónde están esos hombres que desean ser acompañados y discipulados? ¿Sabes dónde están? No están. Porque yo puedo solo. Yo puedo solo. Qué gran mentira. Qué gran necio. Qué gran mentira y qué gran necio. Aquí el Señor le está diciendo a Isaías, levanta tu voz fuertemente. No temas. No temas para nada. No temas, grita. Grita sin temor. Ve y proclama a las naciones, Dios no está muerto. Él vive. Y ni siquiera está enfermo. Él está sano. Él vive. Su fuerza no se ha agotado. Ya vamos a ver eso. Es impresionante. Isaías concluye este capítulo mencionando que en medio del caos en el que está Israel, en medio de la desobediencia, en medio de la necesidad, Él sigue gobernando, pero Él también sigue consolando. Y de esta forma pasamos a la segunda parte. Entonces, el segundo punto es la majestad del Consolador. Hablamos del consuelo, de ese consuelo verdadero a través del arrepentimiento, en la búsqueda del perdón de los pecados, el cual es solo dado a través de Cristo. Y vamos a leer los textos del 12 al 26, uno por uno. Y este texto es precioso porque ilustra la magnitud de las operaciones físicas, científicas, cosmológicas del Creador. Este texto es impresionante porque nos va a mostrar la perfecta suficiencia de Dios en todo, en absolutamente todo. Asimismo, nos muestra la insignificancia de nosotros que somos en verdad terribles. Todo lo que existe en comparación a Él es insignificante. Todo. Si colocamos en una balanza a Dios y en la otra todo lo existente es como polvo. Vamos a verlo en la Escritura, verso 12. Verso 12. ¿Quién midió las aguas? Aquí el profeta no está cambiando de tema. Aquí tengamos presente los gritos. Ve y di. ¿También qué tiene que decir Isaías? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esto es un interrogante tremendo, ¿no? Esto es una interrogación que ¿a quién se le atribuye certeramente todas las respuestas? ¿A quién? ¿A quién más? Pues al majestuoso Dios del cual estamos estudiando. Esto demanda, en verdad, una profunda teología propia. Debemos estudiar. Pregúntense, ¿qué es la teología propia? Es una doctrina. Y esta demanda que tú debes conocer a Dios, a la persona de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué excelencias tiene? ¿Qué perfecciones tiene? ¿Qué no es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo obra Él? ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Alguien creó a Dios? Eso es teología propia. Y por lo tanto aquí Isaías nos está mostrando la hermosura, la suficiencia del Dios vivo y verdadero. Isaías aquí, algunos eruditos dicen que es el poema, que es la escritura con más alto destello teológico, intelectual, sabio, escrito sobre la faz de la tierra. ¡Qué impresionante! Tanto que se puede llegar a comparar a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¡Tanto! Es increíble la capacidad de escritura de Isaías. Y por lo tanto, la palabra majestad significa grandeza. Pero no cualquier grandeza, sino una inmensa grandeza. Parece redundante, pero es que ni la palabra redundante existe para Dios, porque Él es por encima de todo. Por eso se habla de una inmensa grandeza, más allá de toda medida. Esta palabra majestad denota esplendor, magnificencia, excelencia. Hay personas que creen que pueden hacer cosas perfectas. ¿Cómo me quedó el pan? Perfecto. No le quedó perfecto. Usted es pastelero y usted es panadero por profesión. ¿A dónde estudió? ¿En Francia? ¿Cómo sabe que ese pan es perfecto? Porque sabe re bueno. Porque con chocolate ese pan, dígame. Pero a mí me parece que el del vecino es mejor. No,
Lo que pasa es que usted ya está acostumbrado a ese. No, ese sí es perfecto, porque trae brevas con arequipe. No me haga esa cara, no me desprecie el pan, por favor. Así que esta capacidad interrogativa de Isaías da por entendido que nadie, excepto Dios, es la respuesta. Esto es en verdad, estas expresiones allí en pregunta, ¿quién, quién, quién? Son expresiones que generan una incapacidad absoluta de entendimiento universal, matemático, físico, metafísico, psicológico, social, de lo que quieras. Dime, ¿quién midió, dice el Señor, las aguas con el hueco de su mano? A ver, haz así. Dime, ¿cuántos litros te caben en el hueco de tu mano? Dime. Ahora, coge estos 3 dedos y intenta coger tierra. Pues el Señor dice que con sus 3 dedos, hablando de un lenguaje literario, que con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Tú con tus 3 dedos alcanzas a coger el polvo de tu escritorio. Y eso. Tefi se ríe porque te ese cuarto un chiquero. Pero el Señor con 3 dedos toma el polvo de la tierra. ¿Tu mente alcanza a imaginar eso? Estoy seguro que no. Y por lo tanto, este texto nos devela la incomprensibilidad de Dios. Mira esas excelencias tan hermosas. Y es que Él es la luz suprema e inaccesible. Y debemos, en verdad, admirarnos y sobrecogernos al saber que Dios desafía lo comprensible. Él es incomprensible. La esencia de Él está más allá de los mortales finitos como tú y yo. Este texto lo que nos quiere mostrar es que lo infinito no puede ser contenido en lo finito. Tú y yo somos finitos. Dios es infinito, sin límites. Y por lo tanto nuestra mente finita no puede contener lo infinito de Dios, la grandeza infinita de Dios. Dios existe infinitamente y nada finito puede comprenderlo infinitamente. Pues así, es imposible para una mente creada poder comprender a Dios infinitamente. Es imposible, por tanto, comprenderlo. Es imposible comprenderlo. Mira esta teología de Isaías. Qué impresionante. Ahí está la Vid Kids en Isaías 40. Hemos estudiado todo este semestre los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Y en un solo capítulo podemos ver la riqueza del Señor. Por esto, Isaías sigue demandando que todos debemos gritar a una sola voz lo siguiente. Cito, Dios tiene que ser el único objeto de todo nuestro amor, admiración, alabanza y adoración, precisamente porque Él es el único, infinito e incomprensible y realmente glorioso. Todo lo que hay en tu vida debe estar concentrado en el amor a Dios. Versículos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y díganme aquí que estamos estudiando la omnisapiencia de Dios. Dios todo lo sabe, es el todo sabio. Pero asimismo estamos estudiando la omnisciencia de Dios. Y esto se puede simplificar en una pregunta muy pequeña. Y es, ¿tú recuerdas algún profesor que haya dejado una huella en tu corazón? Algunos dicen, sí, yo tuve una profe o un profe, etc. ¿Cuál fue el profesor de Dios para enseñarle todo lo que él sabe? ¿Quién o cómo se llama el maestro que le dio consejo a Dios y que le ayudó tan siquiera a tomar decisiones o a determinar el límite de los cielos? ¿Qué maestro tiene él para eso? ¿Qué persona tan siquiera puede llegar a entender que no hay nadie que le pueda brindar algo que Dios no sepa, o algo que Dios no entienda, o algo que Dios necesite? Dios no lo necesita. Él es autosuficiente y por lo tanto no necesita nada y mucho menos
nuestro fino, escaso e ignorante conocimiento. Es la verdad. Yo soy demasiado ignorante. Si tú me preguntas cómo arreglar un motor de un carro, yo no tengo la más mínima idea. Eso me convierte en ignorante. Pero si le decimos a Humberto a qué temperatura y cuánto tiempo debe estar un buen croissant en el horno, él puede que me diga algo. No es tan ignorante en ese sentido. Pero si le decimos a Karen, oye Karen, ¿cómo deben quedar las galletas? ¿Con qué crujir debe quedar? ¿Hasta qué punto le doy echar tanta azúcar? Ella en algo me va a dar instrucción. Si le digo a Alex cómo se arregla un local, algo nos puede instruir de cómo se arregla un local, en algo. Pero definitivamente no podemos hacer eso con Dios. No podemos hacerlo en lo más mínimo. ¿Quién habría de generar o suministrarle un asesoramiento a Dios? La respuesta es muy fácil. Nadie. Finalmente, el poder de Dios y su eterna sabiduría no se componen de cosas débiles, sino de cosas realmente precisas e infinitas. El salmista lo dice muy bien. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139. Leamos del 15 al 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Esto es impresionante. En verdad, este texto nos muestra que algo puede ser ilimitado en su tamaño, pero no es lo mismo ser ilimitado en su esencia. Y es que aunque a nosotros, todos reunidos, si nos hiciéramos una evaluación del universo, no alcanzaríamos a comprender lo ilimitado que es el universo. Sin embargo, debemos tener cuidado de llegar a pretender a poner en una misma balanza al creador con lo creado. Porque aunque lo creado para nosotros es ilimitado, lo verdaderamente ilimitado en su esencia es Dios, no la creación. Y aquí, en verdad, nosotros como adultos, a través de que pasan los años, nos volvemos duros, secos frente al asombro. Uno va al Códito y yo hoy todavía trato de asombrarme. Yo subo en bicicleta hasta Lomitas y allá casi llegando a Lomitas hay un pedacito de pared donde de la montaña baja agua. Y yo, ay, tan linda esa cascada. Y sigo pedaleando. Pero estamos en una capacidad de asombro tan baja, tan minúscula. Me traen un regalo y la pregunta es, ¿y qué más me trajo? Tenemos desayuno en la mesa y solo eso. Vamos a un restaurante y quedaste lleno y sales y dices, ¿qué? ¿Un postrecito? Porque nunca estás satisfecho ni asombrado de lo que tienes a tu alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste por el solo hecho de respirar? Por el solo hecho de ir al baño, por el solo hecho de entrar, abrir la ducha y que te salga agua caliente. En mi niñez, en mi juventud, nunca tuve eso. Nunca. Yo creo que por eso ahorita me encanta estar debajo del agua caliente, porque es delicioso. Pero esto es absurdo llegar a compararlo con la grandeza y lo infinito que es Dios. Mira esto tan precioso, y es que Isaías nunca llegaría a cometer ese error de decir que lo creado y el creador es igual. ¿Y esto por qué es? Porque Dios es ilimitado, no se puede medir en su esencia, es incomprensible. La creación puede ser muy grande y asombrosa, como tú quieras, pero definitivamente, aunque tenga un tamaño ilimitado, Dios desafía por completo el tamaño. No hay nada más grande que Dios mismo, así que en Él no hay tamaño y por lo tanto es ilimitada en todo. Como ser increado, Dios es el único infinito, ilimitado
e inconmensurable. Esto lo convierte en lo más grande, en el más supremo, en el más perfecto que se pueda uno imaginar. En resumen, Dios es la plenitud absoluta de la que depende todo lo demás. Si Dios decidiera acabar todo, lo acaba todo. Vamos del 18 al 22. Otra pregunta. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haya una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y obviamente, tengamos cuidado de llegar a comparar a Dios con lo que sea. Debemos aprender a través de los años a utilizar mejor nuestras palabras. Dice Santiago que el que domina la lengua domina todo el cuerpo. Imagínate. Y por lo tanto las palabras son importantes. Algunas pautas. Por favor, dejemos de decir en intimidad o públicamente Diosito. Tú no tienes un Diosito. O a lo mejor, si no es el Dios de la Biblia, tienes un Diosito. Pero tal no existe, porque es la creación del hombre, en talla de madera o de porcelana, de oro o de plata. Diosito no, tú tienes al Dios admirable e inmensurable, al Dios infinito, ilimitado, supremo, admirable, incomprensible, no un Diosito. Tampoco, por favor, sigamos utilizando ese papito Dios, que es papito Dios. Aunque tengas mucha confianza con Él, debemos dirigirnos a Él con respeto, con reverencia. Él es supremo, yo no. Él es el creador, yo soy la criatura. Él es el alfarero, yo soy la vasija. Él es el dueño del universo, yo soy una langosta en el universo. Tengamos cuidado con eso. Tengamos en verdad mucho cuidado de la manera en que estamos hablando de Dios. Como nos estamos refiriendo de Él a las demás personas. Si asistes a una iglesia, sí, asisto a una iglesia cristiana. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo tal persona puede llegar a hacer algo así? Sí, yo creo en Dios, pero yo no quiero ni ver a mis hijos ni a mi marido, yo quiero estar sola. ¿Que tú qué? ¿Crees en quién? ¿Cuántas cosas, en verdad, delante de Dios, tantos errores no cometemos por la ignorancia de nuestros corazones? Por no comprender bíblicamente quién es Dios. Y si Él es incomprensible, este texto no llegaría jamás a explicar exhaustivamente quién es Dios. Pero que quede claro que si tú eres hijo del Dios vivo y admirable y verdadero, nos debemos dirigir a Él con reverencia. Debemos llegar al culto con reverencia. No debemos permitir que nuestros hijos estén jugando mientras está el culto, que estén dibujando mientras estamos en culto. Esto es un tiempo admirable, de reverencia, de temor, de respeto, de honra, de amor. No vengamos a la iglesia con pereza. Vengamos a este lugar, a la casa de Dios, como debemos venir, con temor reverente, con alegría y gozo supremo. Esto no estamos perdiendo el tiempo. Conocer del Señor no es perder el tiempo, indudablemente. No lo es. Y por lo tanto, no lleguemos a contemplar a Dios con imágenes físicas o tallas o amuletos o aspectos físicos que lleguemos a comprender como esenciales para una relación con Dios. Hay personas que tienen crucifijos, que se echan la bendición, que tienen fotos, que tienen cosas para acordarse de Dios, como si lo físico. Pablo mismo, más adelante lo vamos a ver en Atenas, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo.
Si tú crees que Dios necesita tu tiempo, estás equivocado. Si tú crees que Dios necesita tu dinero, estás pero supremamente equivocado. Si crees que Dios te necesita a ti para servir, estás equivocadísimo. No es el Dios de la Biblia. Y por lo tanto, debemos tener cuidado de cómo contemplamos al Señor, de cómo lo contemplamos. Y aquí el autor cita desde el inicio, Génesis. ¿Y es acaso tú no sabes quién creó los cielos y la tierra? Tú no entiendes quién es el verdad, el que hizo los cielos y la expansión del universo. Tú no sabes. Te lo he explicado muchas veces, pero aquí vuelve de manera sabia a reiterarnos esta verdad. Vayamos al 23 y vamos hasta el 26. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es su grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y el salmista cita lo siguiente con relación a esto tan precioso. Y es, tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra. Tema en delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que, ¿qué nación delante de Dios puede llegar a significar algo? ¿Qué nación? Recuerden la historia del gran rey Nabucodonosor. Es más, la historia del próximo rey que va a invadir Israel, el rey de Babilonia. Y esto con algunos de los que están acá lo hemos estudiado, pero hay otros que no tienen idea, por eso lo cito de nuevo. En Daniel capítulo 4, el rey Nabucodonosor se pasea por su palacio y está paseándose y de repente surge una pregunta de su corazón y dice el rey Nabucodonosor, ¿es esta mi gloria? ¿Es este mi reinado? Soy yo el mayor en poder y gloria. Soy yo el que ha constituido mi riqueza. Este es mi palacio. Y dice la escritura que no había terminado de decir palabra y Dios ahí mismo le estaba diciendo, tu reino te será quitado. Y vas a pasar de tener manicure y pedicure y de tener comida de buffet y de tener las mejores mujeres a pasar a ser como una bestia del campo, alimentándote de la hierba del campo, bañándote con el rocío de la mañana y con tus uñas como las de un ave y tu pelaje como plumas de águila, hasta que pasen 7 años. 7 años. Y obviamente, así fue. El reinado le fue quitado a Nabucodonosor, el rey más poderoso. En ese momento dominaba Israel. Israel estaba en el exilio. Y mientras Israel estaba esclavo, en el corazón del rey de Babilonia estaba sucediendo algo. Y mira, después de los 7 años, lo que Nabucodonosor mismo dice. Cito, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice Nabucodonosor, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie. Así que así como Dios pone reyes, así Dios quita reyes. Así como Dios te pone en un lugar de honor aquí, así mismo te va a quitar de ese lugar de honor. Así como te ha otorgado talentos, trabajo, empresas o lo que sea, riquezas injustas, lo llama la palabra, pues así mismo tiene la capacidad de quitártelas. Porque si no eres fiel en las riquezas injustas, mucho menos en las celestiales.
Ten cuidado de desechar lo celestial por lo terrenal. No tiene sentido. Así Dios va a quitarte conforme a su voluntad y para su gloria y para tu bien lo que tú tanto amas. Nabucodonosor amaba su reino y le fue quitado. Tú que estás amando, que te tiene tan aferrado a esta tierra y te niegas a someterte a Él, a obedecerlo a Él. Puede ser una cosa, puede ser un trabajo, puede ser un sueño, puede ser una persona, puede ser la familia, puede ser lo que sea. Pero ten cuidado, porque nadie se puede llegar a comparar a la importancia de Dios en el corazón de una persona. Ten cuidado de llegar a ser tropiezo para que alguien conozca del Señor, al Dios admirable. Martín Lutero le diría a Nabucodonosor lo siguiente: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Es más, Martín Lutero nos está diciendo esta noche: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. No tienes idea de quién es el Dios que vienes a alabar acá. No tienes idea del Dios de las Sagradas Escrituras. No llegamos a comprender quién es el que te tiene con trabajo, con salud, con vida, con familia. Tú no lo entiendes. Tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Y de esta forma entramos a nuestro tercer y último punto. Y vamos a leer desde el versículo 27. Y allí el tercer punto es la fuente de la fortaleza. Esto es preciosísimo. Ya habiendo conocido algo de la grandeza inescrutable de Dios, es necio llegar a pensar tan siquiera que Él, en su infinita misericordia y en torno a su amor eterno, se olvida de nosotros, que Él no conoce nuestra situación, o que definitivamente me tiene como a un lado, o pasa por alto nuestra fragilidad. Mira lo que dice el 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? O sea, el Dios admirable, ilimitado e infinito en misericordia, en gracia, en compasión, en bondad, en paciencia, longanimidad, ¿se olvidó de ti? No es verdad. No es verdad. Si no, no hubiese venido nuestro Señor Jesús y hubiésemos seguido siendo gentiles, paganos, incircuncisos, destituidos de la gloria de Dios, sin oportunidad de conocer a Dios ni sus promesas. Pero ya nos hizo aceptos a Él, nos acercó, nos reconcilió con Él. Por lo tanto, aquí viene parte del consuelo. Dios no se ha olvidado de ti. En lo más mínimo se ha hecho a un lado y te ha dejado a la deriva. Si un papá no abandona a un niño a las 10 de la noche en un barrio, mucho menos papá, Dios, Abba, Padre, te va a abandonar a ti o va a pasar por alto tu situación. Sin embargo, en nuestra necedad, olvidamos al Dios que tenemos y nos concentramos más en el problema que en el Dios de los problemas. Así de sencillo, nos olvidamos de ello. Vamos al verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¡Qué increíble! Este texto nos habla de dos perfecciones. Uno es la inmutabilidad de Dios. Eso quiere decir que Dios no cambia. Pero también nos está hablando de la impasibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir esta excelencia? Y es que Dios no experimenta cambio emocional alguno. En pocas palabras, Dios no sufre. Si tú crees que Dios ya se cansó de ti, error. Si crees que Dios ya está fatigado por tu pecado, no, Él no se cansa. Tú eres el que está agotado. Él no. Él es inmutable, Él no cambia. Y el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, hoy sigue siendo el mismo Dios. No ha cambiado nada. No es que a través del tiempo tiene más poder, no, sería imperfecto. No, su poder es ilimitado. No es que su misericordia cambió del Antiguo al Nuevo Testamento. Hay personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios que sepultó todo el mundo, la tierra, bajo el agua en el diluvio, es el mismo Dios de hoy.
Pero asimismo, el mismo Dios que miró a Noé con misericordia y lo vio como justo, es el mismo Dios que hoy nos ve justos a través de Jesucristo. Es el mismo Dios, no cambia. Por lo tanto, el autor diría de estas perfecciones lo siguiente: tú, Dios, amas sin quemarte. Eres celoso de una manera que está libre de ansiedad. Te arrepientes sin el dolor del arrepentimiento. Eres iracundo, pero permaneces tranquilo. Él es el Dios impasible de las Escrituras. Un Dios que realmente admirable y que debemos conocer cada vez más. Debemos confiar en que Dios cumple sus promesas, que Dios habla y Él hace, que Dios demanda nuestra santidad, que Dios perdona, que Dios renueva y asimismo Dios consuela. Hoy es una noche de consuelo. Aunque mi voz ha sido como la del profeta Isaías, gritando, mi objetivo no es pisotearte, sino es conforme al mensaje de Isaías, y es humillarte delante de la grandeza de Dios para que todos podamos venir al arrepentimiento, porque todos somos pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de todos. No merezco estar acá. No merezco proclamar al Dios admirable. No merezco ni siquiera mirarlo a Él y pretender decir algo admirable de Él. Él es indescriptible. Mis labios, como el profeta Isaías, son sucios. Pero gloria a Él, que de lo más vil y menospreciado me apartó para hablar de la grandeza de su amor, la majestad del Dios vivo y verdadero. Israel tenía que quedar claro que Dios lo iba a salvar. Y a ti hoy te tiene que quedar claro que tienes un Dios que salva, que hay un Dios que perdona y que hay un Dios que hace todo nuevo. Jóvenes, no es tarde para darse vuelta y empezar a hacer lo correcto. Esposos, no es tarde, hoy es día de salvación, hoy puedes venir a arrepentimiento y clamar por auxilio. Esposos, no es tarde, hoy puedes reconciliarte con el Señor. Él ya pagó un precio muy alto para eso, no lo pongas en poco. Niñas, no entreguen su corazón a lo inmundo. No bajen el estándar de la santidad en los hombres. Por favor, no vendan su alma por basura que se desvanece. Hay basura que huele bien, pero sigue siendo basura. Su corazón, por lo tanto, debe estar saturado, a punto de estallar, para hablar del Altísimo y Soberano Creador, autoexcelente, autosuficiente, autoexistente. Y para finalizar tenemos los versículos 29 al 31. Ya completé los 60 minutos, perdónenme, ya vamos a terminar. No, ¿cuál perdónenme? Más bien, estén pendientes. Versículo 29, gracias, al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagínate esto tan hermoso del Señor, y es que aparte de soportar nuestra maldad, nos capacita. Así que la fuerza natural puede agotarse, pero no la sobrenatural. La fuerza natural puede agotarse, puede acabarse, pero no la sobrenatural. Si tu fuerza viene de lo alto, estás dichosísimo, estás bien. La mayoría de nuestros días terminamos exhaustos. Hasta algunos podrán decir, uy, ya estoy cansado de esa prédica. Esta noche llegamos y estamos cansadísimos. Eso uno toca la almohada y ¡pum! Pero mañana me levanto y ¿cómo estoy? Igual de cansado. Todos los días es una batalla contra el cansancio, contra la pereza, todo el tiempo. Hay dificultades, hay preocupaciones, hay tareas, hay obligaciones, hay deudas, hay que ir y venir, hay corres, hay tiempos que cumplir. Sin embargo, el verso 31 dice, los que esperan a Jehová.
¿Qué significa eso de los que esperan? Dice el salmista lo siguiente: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Asimismo dice el salmista: los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero asimismo dice el salmista: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Así que el objeto de nuestra esperanza debe ser el Señor. Y debe haber una expectativa intensa en mi alma de estar pasando cada vez más tiempo en su palabra. Si de un capítulo podemos realizar una exégesis como esta, ahora dime los 66 libros de la Escritura. Esto es un deleite, esto es realmente hermoso. Y por lo tanto concluimos con estas 4 verdades. Concluimos de esta manera. Y es que tenemos un Dios así. Es infalible en su consuelo. Consuelo que viene a través del arrepentimiento. Mi alma tiene sed de ti, dice el salmista. Mi alma está quebrantada por tus preceptos. Te desea, te necesita. Las exposiciones de Santi Bernal van muy de la mano con todo esto. Te necesitamos y por lo tanto, un Dios así es infalible en su consuelo. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. Segundo, seamos adoradores de la majestad del Dios vivo y verdadero. Que cuando el director o el predicador o cuando terminemos o cuando empecemos, tú entres en verdad con una disposición, por así decirlo, en entrenamiento para el cielo. Este es el cielo pequeño, donde está Cristo congregado. Aquí estamos todos congregados. Si Cristo no viene, ninguno viene. Cristo se congrega con nosotros. Los ángeles se congregan con nosotros. Es más, dice Hebreos 12, que todos los hermanos que han muerto están congregados con nosotros. Aquí está con nosotros Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Todos ellos y cada uno de ellos. Está Daniel, está Ezequiel, está Jeremías, está Oseas, está Joel, está Amós, Nahum. Están todos ellos aquí congregados con nosotros. Así que adorémoslo a Él, porque es digno de adoración. La tercera conclusión es que para el fiel, el que espera, para el que confía, no hay fracaso. La fe no conoce el cansancio. Por eso dice Hebreos 11:1, la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. La fe no conoce el cansancio. De ahí, aquellos hombres y mujeres que todos los días están batallando y trabajando, allí perseverando en el Señor. ¿Y cómo hace? Es el Señor, me ha otorgado fe y la fe no se cansa. Y por último, también haciendo parte de este punto, dice que los que esperan en el Señor tienen poder para soportar. ¿Ok? Y por lo tanto, hallan gracia para una decidida perseverancia. ¿Tú quieres perseverar en esta tarea? Acércate al Señor, búscalo, llama, clama, invoca, sigue, prosigue, disciplínate. Y el último, tenemos la promesa de fortaleza para la vida santa. Dios, quien es la fuente de toda la fortaleza, ajusta la provisión de fuerzas a la necesidad presente. No pretendas tener fuerza y poder de otro para llevar a cabo tu situación. La fuerza y la potencia que tú necesitas es la que Dios te va a otorgar para la situación en la que estás. No nos comparemos. Todos aquí somos diferentes y Dios conoce la situación de cada uno y Él le otorgará esa fuerza propicia para esa necesidad. No más, no menos. No te pongas a hacer cosas que no te han mandado a hacer. Sométete al Señor. Que el nombre sea alabado, que el nombre del Señor sea exaltado. Que su gloria sea manifiesta en todos nuestros hogares. Que los hombres y mujeres de esta congregación lo alaben eternamente, porque es digno de alabanza y de admiración.
Amén. ¿Están asustados? Deberían. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos al Señor, porque esto a mí sí me pone muy nervioso. Anhelo haya sido de mucha edificación, porque para esta alma quebrantada lo ha sido completamente. Oremos, oremos. Señor y Dios, majestuoso, grande, magnífico, admirable, incomparable, indescriptible, infalible, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, soberano, Rey, amante de lo bueno, eterno, infinito. Solo a ti, Señor, te damos la gloria y el honor por permitir acercarnos a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Te alabamos, Cristo. Espíritu Santo, te ruego que obres en nuestros corazones. No permitas que salgamos igual, que olvidemos esto mañana, sino por favor capacítanos para sumergirnos cada vez más en tu preciosa palabra, la cual es la fuente de la vida. Ellas dan testimonio de ti y por eso deseamos más de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.